Buenas noches, amigos de Otra Parte. Hoy tenemos literatura desde esta casa en Envigado, pero con invitados que nos acompañan desde otras latitudes, presentando La Revolución de las Orugas, un libro de Ricardo Sanín Restrepo. Nos complace muchísimo tener con nosotros hoy a Ricardo Sanín y a quien estará conversando con él, Antonio de Cabo. Eh, Dada pues la diferencia, este programa está siendo grabado y será emitido para ustedes el jueves 26 de mayo a las 7 de la noche, como es costumbre, con nuestro espacio de literatura en Otra Parte. La Revolución de las Orugas es un libro, una novela editada por Skepsi, y el autor, Ricardo Sanín Restrepo, nació en Medellín en 1968, hoy está con nosotros desde Bogotá. Él es abogado y escritor, profesor en la Universidad Pontificia Javeriana y en universidades mexicanas como ITAM y UNAM, así como en otras universidades de Latinoamérica. Es un referente del pensamiento jurídico crítico en Colombia, colaborador habitual del portal Critical Legal Thinking y autor de múltiples artículos y libros sobre constitucionalismo, justicia constitucional e ideas políticas. Ha publicado muchos libros precisamente sobre teoría crítica constitucional y dos novelas, El Cuerno de Gabriel en el año 2020 y La Revolución de las Orugas. Con Ricardo ya habíamos estado en otra oportunidad, agradecemos muchísimo que haya pensado en Otra Parte para compartir con los lectores su nueva novela, La Revolución de las Orugas. Y agradecemos también a Antonio de Cabo, que nos acompaña desde Madrid. Él es filólogo y profesor de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Ellos dos pues estarán conversando alrededor de la novela de Ricardo. A ellos les doy una cordial bienvenida a este espacio de literatura en Otra Parte y por supuesto a todas las personas que siguen esta presentación a través de nuestro canal de YouTube. Estamos en la Casa Museo Fernando González y desde acá los abrazamos, les agradecemos su presencia, les agradecemos su quehacer creativo y por supuesto estas ganas de seguir siendo lectores y de proponer otras realidades a esta realidad. Muchísimas gracias, Ricardo, Antonio, muy bienvenidos. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias. Buenas noches. Entonces, bueno, le doy la palabra a Antonio, les doy la palabra a Antonio y a Ricardo para que nos adentremos en esta novela, La Revolución de las Orugas. Pues muchas gracias, bienvenidos a todos, un placer estar con ustedes aquí en Otra Parte. Además me permito decir que en el pequeño vídeo ese de presentación que fugazmente aparece delante de nosotros, he visto pasar a algunos amigos como a Edwin Madrid, a Leira, así que me siento completamente en casa, tanto por los que están como por los que no están. Un placer hablar de literatura con todos vosotros. Yo lo que había pensado para un poco ir desilvanando e hilvanando esta conversación, pues es como irle quitando cáscaras, ¿verdad?, al huevo y empezar desde lo más externo y ir, digamos, profundizando en algunos aspectos. Y por eso quería primero, pues, decir unas palabras muy sencillas sobre lo que la novela es vista desde el punto de vista más exterior, ¿no? Desde la parte, digamos, menos medular, qué es lo que se ve desde fuera, ¿no?, de esta novela. Bueno, lo primero creo que hay que decir de la novela es que es la historia de una familia, es la historia de la familia Pardo, ¿no? ¿Y por qué es importante esto? Bueno, porque ya nos coloca, ¿verdad?, en un marco muy concreto, ¿verdad?, tanto dentro de la literatura colombiana como dentro de la literatura latinoamericana, ¿no?
Por un lado, es una osadía escribir una novela de una familia en Colombia, ¿verdad? Teniendo los antecedentes ilustrísimos, ¿verdad? Que me parece por completo ocioso mencionar, ¿no? De grandes y grandes escritores colombianos y mundiales que han escrito novelas sobre familia, ¿verdad? Y al mismo tiempo dentro de toda la literatura latinoamericana. Pero esto es importante porque además de ser una osadía, pues también inserta, ¿verdad?, en una cierta tradición la novela que, siendo desde un punto de vista bastante vanguardista, pues al mismo tiempo tiene elementos de entronque, digamos, con una tradición literaria del país. No en vano, todos los protagonistas de la novela, todos los personajes de la novela son presentados a través de sus vínculos de parentesco. Es decir, lo primero que sabemos de todos y cada una de las personas que aparecen es cuál es el vínculo de parentesco que tiene con el resto de los personajes. A veces el vínculo es más claro, a veces no se capta bien hasta más adelante en la novela, pero todos aparecen como hermano de, primo de, sobrino de, abuelo de, ¿no? También desde el punto de vista más externo, es una novela que se incardina en un momento histórico muy concreto, es decir, que narra unos acontecimientos, o mejor dicho, que utiliza unos acontecimientos que son generales del país, ¿verdad?, dentro de los cuales se inserta la trama de la novela, ¿verdad? Hay acontecimientos pues, muy señalados de la historia de Colombia, desde el asesinato, ¿verdad?, del candidato, pasando por la toma del palacio, etcétera. Quiero decir con esto que nos coloca en un marco realista y muy concreto, ¿verdad?, que coloca un nivel de exigencia en la narración, ¿no? Si la narración tiene, digamos, sus partes imaginativas, pues no puede hacerlo fuera de un marco relativamente realista que nos da el hecho de que se narren, ¿verdad?, unos acontecimientos muy concretos. Ya solamente estos dos elementos, el hecho de que es la historia de una familia y el hecho de que hay unos acontecimientos de la historia de Colombia, mundiales también si se quiere, pero particularmente de la historia de Colombia muy concretos, ¿verdad?, que se desarrollan o al hilo de los cuales se desarrolla la trama de la novela, pues ya nos permite dar un paso más, ¿no? La novela trata en buena medida de cómo se entrelazan estos elementos familiares, ¿no?, con los elementos históricos. O quizá, más interesantemente, cuál es la percepción que de estos hechos históricos se obtiene a través del nudo de vínculos y relaciones que existen entre los personajes de la novela. Cómo se reinterpretan los hechos de la historia de Colombia a través de los hilos del vínculo y de las redes de las relaciones, ¿verdad? Estos elementos de los hilos del vínculo y de la red de las relaciones, pues creo que saldrán también más adelante. Y si damos un pasito más, esto nos lleva a una reflexión quizá más profunda o, en fin, en un nivel un poco más interior, que es cuál es la relación que hay entre historia y memoria. Porque efectivamente aquí compiten, ¿verdad?, dos narraciones o compiten dos hilos narrativos, ¿no? Un hilo narrativo de los hechos históricos, lo que pasó en Colombia con el M-19, con los helenos, con la toma del palacio, con los extraditables, con el narcotráfico, más cómo lo recuerdan en el seno de una determinada familia, ¿no? Y qué diferencia hay entre lo uno y lo otro y en qué medida ilumina o oscurece la comprensión de lo uno y lo otro, ¿verdad? Y fíjense que este elemento nos debe llevar a preguntarnos por el orden de la novela, ¿verdad? Por el índice que hay en esta novela. Para quienes no la hayan leído y sin destriparla en exceso, ¿verdad?, como se dice acá en España, la novela tiene una secuencia temporal con un índice al principio, ¿verdad?, donde figuran los años en que transcurren los acontecimientos, ¿verdad? Fíjense que hay, no sé si decir una ironía o una ambigüedad o una ambivalencia, ¿verdad?, en el hecho de que el tiempo, sobre lo que luego iremos, es un fluido viscoso que atraviesa la novela y, sin embargo, aparece marcado con unos marcadores textuales que son de absoluta rotundidad, ¿no? Años ciertísimos, ¿no? 1980, 1947, 1954, ¿no? Y hay ahí, ¿verdad?, como un contraste entre lo que parece anunciar
el título del capítulo y una sustancia magmática profunda, ¿verdad?, que aparece luego en la lectura. En todo caso, inmediatamente que uno ve un índice de este tipo, se pregunta, ¿por qué están desordenados los capítulos? Es decir, ¿por qué no siguen la secuencia ordenada? Entiéndase por ordenada la secuencia cronológica. ¿Estamos aquí ante un juego de rayuela, cortazariano, etcétera? ¿O tiene algo que ver con la relación entre historia y memoria? Dicho de otra forma, ¿la historia que nos están contando es la misma historia si se contara con los capítulos en este orden? Es decir, si cogemos los capítulos y los reordenamos cronológicamente, ¿obtenemos la misma historia o obtenemos una historia diferente, ¿no? Creo que esta es una pregunta interesante. Y esta pregunta es un poco más compleja de lo que en realidad parece indicar, porque la pregunta no solo es si obtenemos o no una historia diferente, sino para quién es diferente esa historia. Es decir, si reordenamos los capítulos, ¿de quién es la historia que cambia? ¿La historia que cambia es la historia del lector que está leyendo la novela? ¿O es la historia de los personajes lo que cambian? Y fíjense que en este sentido, en la novela, como tantas veces en la literatura, ¿verdad?, hay esta cuestión de los efectos del descubrimiento, ¿no?, de la anagnórisis famosa de los griegos, ¿no? El descubrimiento, el desvelamiento, el reconocimiento, tiene efectos que son siempre prospectivos y retrospectivos. Es decir, cuando se produce el hecho del reconocimiento, del descubrimiento, cambia simultáneamente el futuro y el pasado, ¿no? Se produce una rearticulación del pasado con el futuro y del futuro con el pasado. Si los personajes hubieran sabido cosas que solo saben cronológicamente después, no habrían actuado posiblemente como actuaron en su momento. Y no solo no habrían actuado antes como actuaron, sino que cambian, ¿verdad?, su propia actuación posterior. Podríamos buscar ejemplos, ¿verdad?, los diferentes descubrimientos al hilo del desmantelamiento, ¿verdad?, del final de la casa y cómo van aflorando, ¿verdad?, esos elementos, esos mojones de la memoria, ¿verdad?, sobre los que me gustaría volver después, ¿no? Creo que esta es, digamos, la cáscara más exterior de la novela. No sé si antes de que yo introduzca más elementos, de pronto te sientes como para decir algo, Ricardo, o continúo yo. No te escucho, yo al menos, Ricardo. Disculpa, Listo. tenía el micrófono cerrado para poderte oír bien. No, te digo, adelante, por favor, Ah, sigue, ok. sigue, estoy disfrutando mucho Bueno, esa presentación. bueno, pues fíjate, yo creo que subyaciendo, ¿verdad?, a este esquema muy general, pues lo que podríamos llamar una serie de temas, ¿no?, de tópicos sobre los que la novela, en fin, nos ilustra y al mismo tiempo, en fin, nos hace divertirnos con esta cuestión. Creo que el primero de estos temas, y quizá el fundamental, como ya habrá quedado claro, creo, por mi planteamiento, es la cuestión del tiempo, ¿no? Es decir, creo que es en buena medida una novela sobre el tiempo. Luego me gustaría que habláramos quizá del título, ¿no? Pero lo curioso del tiempo, y me voy a permitir una metáfora, en fin, de las ciencias fuertes, porque desde el punto de vista literario, la forma en que están tratados los capítulos, podríamos decir que son gotas de tiempo. Es decir, es como si se hubiera cogido con una probeta, ¿verdad?, un poco del líquido de la historia y se nos suelta una gotita de tiempo en cada capítulo, ¿no? Los capítulos tienen una estructura, o las secciones, en fin, sin pelearnos por los nombres de las cosas, ¿verdad? Los capítulos tienen una estructura bastante redonda, bastante cerrada, tienden a expresar una historia, vamos a decir, casi completa o por lo menos con una cierta unidad de sentido, ¿no? Salvo cuando deliberadamente, incluso con marcadores ya textuales, ya puramente editoriales, ¿verdad?, nos dice que eso sigue, cuando hay un punto 1, punto 2, ¿verdad?, en algunos capítulos, pero cuando no es así, en principio hay una historia relativamente redonda, relativamente completa, ¿no? Y lo interesante de esto es que creo que es una impresión engañosa. Es decir, y ahí voy con mi metáfora,
creo que hay una concepción onda corpuscular del tiempo aquí. Es decir, el tiempo se nos aparece como una secuencia de gotas, como una serie de corpúsculos, ¿verdad? Diríamos en física, pero hay como unos temas subyacentes que vibran por todas las notas, ¿no? Las notas, las condensaciones de tiempo son gotas cerradas, pero reflejan vibraciones, ¿verdad? Que se extienden entre unas y otras, ¿verdad? Y esas vibraciones son justamente ese ir y venir, ¿verdad? En fin, no solo de los tonos mayores, de los tonos primarios, sino de los armónicos, ¿verdad? Que va generando cada uno, hace que de alguna forma los temas reboten entre estas gotas y tengamos una especie de, ¿verdad? De armónica de cristal, ¿no? Con todas las copitas llenas de líquido y que cuando tocas una suena esa, pero suenan todas también, ¿no? No solo suena la que has tocado, sino que suenan todas, ¿verdad? Y hace esa armonía compleja de cada uno de los eventos. Esto permite, ¿verdad? Por un lado, disfrutar de cada uno de los capítulos. En este sentido, pues la novela se presta mucho a hacer talleres literarios, por así decirlo, ¿verdad? Porque se puede coger fácilmente un capítulo, dos, se pueden contrastar fácilmente, ¿no? Es un ejercicio divertido ver cómo un personaje va cambiando, cómo reaparece, o un mismo hecho visto en dos gotas de tiempo, ¿verdad? Pero creo que más interesante que eso es ver cómo reverberan, ¿no? Los temas entre una y otra de las ideas, ¿no? Naturalmente, siendo una novela que, a mi juicio, es fundamentalmente una reflexión sobre el tiempo, pues inevitablemente nos lleva al segundo tema, que o es el mismo o no es el mismo, nos podemos enredar en una discusión filosófica a este respecto, pero que es el tema de la identidad, ¿verdad? Es decir, el tema de del mantenimiento del yo, por un lado, de la construcción del yo, de la referencialidad y autorreferencialidad de lo subjetivo, ¿verdad? Y no en vano, muchos de los personajes aparecen, ¿verdad?, envueltos en conflictos de identidad, ¿verdad? Ya sea conflictos de identidad dual, ¿verdad?, entre quienes están dentro y fuera del armario, ¿verdad?, para decirlo de la manera más sencilla, conflictos de identidad múltiples, ¿verdad?, entre quienes tienen pues una identidad genérico-sexual más fluida o más líquida, más compleja que el mero estar dentro y fuera del armario, problemas de identidad entre quienes no o no solo en términos de género son una persona o varias personas, ¿verdad? Con modalidades muy diferentes, ¿verdad? Porque tenemos personajes que literalmente son otra persona alternativamente, ¿verdad? Y tenemos personajes que viven en otras personas y en tanto que viven en otras personas, digamos, succionan o vampirizan la subjetividad de esas personas al mismo tiempo que la fecundan, ¿verdad? Con su propia presencia. Por tanto, este tema de cómo se construye la identidad creo que es una de esas ondas que reverbera, ¿no?, por todas las gotas de tiempo, ¿no? La identidad se construye en la afirmación, la identidad se construye en la negación. Hay algunos personajes que se autocaracterizan sobre todo por lo que no son, y hay otros personajes, digamos, en busca de lo que son, y hay otros personajes que están a medio camino, ¿verdad?, de las tormentas que generan el vórtice que se produce, ¿verdad?, cuando se encuentran los que son y no son y los que quieren ser y no ser, ¿verdad?, y las identidades falsas y verdaderas, el tema el contraste, ¿verdad?, entre los personajes más fluidos y la rigidificación, ¿verdad?, de la conducta que, digamos, que en manera eminente pues tienen los grandes patriarcas del bien pensar, ¿no?, con esa repetición sistemática, ¿no?, de las jornadas, también narrado en esta novela y que, bueno, pues todos hemos, unos disfrutado y otros padecido, ¿verdad?, en nuestras reuniones familiares donde todos hemos tenido esos personajes que una y otra vez nos cuentan la misma historia y reproducen sistemática y machaconamente, ¿verdad?, una misma realidad, intentando a ver si a base de decirlo muchas veces y hacerlo muchas veces, a ver si llegamos a convencernos de que somos personajes reales, ¿no? Sin mucho éxito normalmente, pero bueno, con un cierto autoconvencimiento por parte de algunos de ellos. Otro elemento que me parece interesante, tanto por su dimensión, otro tema que es muy relacionado, como es natural, ¿verdad?, con los anteriores,
y que tiene pues tanto una dimensión, digamos, físico-material como una dimensión más espiritual o, si se quiere, incluso freudiana, es el tema de la casa, ¿no? La casa objeto, es decir, las paredes de la casa, las habitaciones de la casa, el hecho de que la casa tiene una determinada constitución física, la convierte en un personaje de la novela, ¿no? Un personaje de la novela es la propia casa. Y fíjense que a la casa le ocurren vicisitudes, es decir, que no es un receptáculo pasivo de lo que en ella acontece, sino que se ve ella misma transformada e involucrada, ¿verdad?, en el propio devenir de los hechos, ¿no? No solo hay la competición por los espacios, ¿verdad?, los desplazamientos de unos personajes que según su importancia expulsan a otros, ¿verdad?, de las habitaciones o las retoman. No solo hay digamos, la co-construcción de las relaciones de poder y de género en los diferentes espacios en los que actúan unos y otros, ¿verdad? El salón, la sala de la televisión, etcétera, quién puede estar dónde, cuáles son los horarios, sino que efectivamente la casa ve cómo sus paredes se cubren y descubren, ¿verdad?, de los símbolos de las personas que los habitan y cómo se resignifican, ¿no? Hay una casa principal, ¿verdad?, la casa de los Pardo, pero también hay otras casas importantes, ¿verdad?, en la novela que también tienen su significación, ¿no? La casa de este magistrado Probo que da su vida por Colombia, etcétera, en un contexto de un barrio muy concreto y con una configuración visual muy específica, ¿no? Creo que todo este tema de los objetos como actores de las narraciones y en particular el sentido que tiene la casa, tanto como hogar, como referente, etcétera, ¿no? Yo en este sentido, aunque luego esta es quizá un comentario un poco marginal y se ha frenado un tanto, siempre he pensado que este camino que hemos iniciado a las casas inteligentes, etcétera, y que le hablas y que te hablan, va a tener consecuencias profundas en la sociabilidad de las personas, ¿no? Porque el hecho de que tú le hables a una casa y la casa sepa dónde estás y te conteste, en fin, y quiera subir la temperatura y te diga que no, que ya está muy alta y te, digamos, te impugne en cierta manera, creo que es un elemento que si llega a producirse, ¿no?, esta, digamos, conversión vía inteligencia artificial de las casas, pues tendrá sus consecuencias, ¿no? Lógicamente, el cuarto, si es que vamos por el cuarto tema que me parece que reverbera, ¿no?, en toda la novela, es la cuestión del lenguaje, ¿no? ¿Cuál es la función del lenguaje? ¿Qué papel desempeña en nuestras vidas el lenguaje? ¿Qué pasa cuando el lenguaje habla a través de nosotros y nosotros hablamos con el lenguaje, ¿no? Y por decirlo de la manera más sencilla, pues se enfrentan al menos, ¿no?, o en sus extremos polares, ¿no?, una idea, no una idea, sino una experiencia del lenguaje como liberación, es decir, el lenguaje como ruptura, el lenguaje como brecha, el lenguaje como poesía, como arte, como desbordamiento, ¿no? Y no en vano son múltiples, ¿no?, las referencias literarias que hay en el libro, no en vano, pues uno de sus personajes más importantes, sobre el que luego volveremos, toma en una de sus avatares, ¿no?, a Silvia Plath como referente, no solo se cita incluso un poema completo en fin, unos versos de un poema, etcétera, sino que hay todo, digamos, en muchos de los momentos, esta pretensión de que el lenguaje puede desbordar la realidad. Es decir, que hay una línea de fuga y ruptura en el lenguaje que permite presentar simultáneamente lo que es y lo que no es en unos términos que la propia realidad no nos ofrece o cuya captación no resulta sencilla. Pero junto a esta visión del lenguaje, ¿verdad?, hay una visión del lenguaje como opresión, ¿verdad? El lenguaje como marcador de clase, el lenguaje como marcador de género, el lenguaje como jaula que impide decir lo que uno quiere decir, pensar lo que uno quiere pensar, sentir lo que uno quiere sentir, ¿no? No en vano, aunque quizá no sea el momento, o sí, de hablarlo ahora, pues esto tiene una relación, ¿verdad?, con el otro Ricardo, el Ricardo filósofo del derecho, la encriptación, el lenguaje, etcétera. Pero volviendo a la novela, las dos cosas están aquí, ¿no?
el uso cuidadoso, por ejemplo, de los modismos pues diatópicos y diastráticos, ¿no? Es decir, no solo las variantes del lenguaje que se desarrollan en las diferentes regiones del país, ¿verdad? Sino los usos lingüísticos, a veces con líneas muy sutiles, ¿verdad? Entre las diferentes, ya no solo clases sociales, no solo diferentes estratos sociales, sino de los papeles que desempeñan los personajes en el seno de la estructura de poder de la familia, ¿no? Y cómo hablan, las expresiones reiteradas, etcétera. Bueno, todo este tema del lenguaje creo que es un lenguaje, es otro de los aspectos, ¿no?, que reverbera en toda la novela. Y para no, en fin, hacer un uso abusivo del tiempo, ¿verdad? Creo que naturalmente, otro tema, o quizá el último que me gustaría señalar ahora, pues es la cuestión del amor y la muerte, ¿no? La relación entre amor y muerte, ya sea juntos, ya sea por separado, y nuevamente qué papel desempeñan en la vida de las personas, ¿no? Yéndonos primero al último, pues fíjense que la muerte aparece en la novela, como sucede en la realidad, ¿verdad? Alternándose entre la trascendencia y la trivialidad. Es decir, como un elemento de ordenación de la vida, ¿verdad? Hay personajes que coquetean, ¿verdad?, permanentemente con la idea de la muerte y que en cierto sentido valorizan su propia existencia en relación con la posibilidad de la muerte. Y luego hay esa presencia banal, trivial, monstruosa y abrumadora de la muerte en la realidad nacional colombiana, y desgraciadamente no solo colombiana, pero es lo que nos toca ahora en la colombiana, ¿no? Gente que muere sin ton ni son, sin, en fin, sin explicación ninguna, que se mata por matar, se muere por morir, del mismo modo que se vive por vivir, etcétera, ¿no? Y por tanto, esta ambivalencia, digamos, simbólica y semántica de la muerte, ¿no? Y todo ello entrelazado con el amor, que tiene una presencia muy fuerte en la novela. Yo creo que la novela es muy romántica, por así decirlo, ¿no? Hay grandes historias de amor, grandes pasiones entre los personajes. Curiosamente, son amores que por lo general son amores muy carnales, ¿verdad? Es decir, no estamos hablando de amores ideales, sino de amores metidos en los cuerpos de personas. Y sin embargo, la novela no es una novela pornográfica en el sentido estricto de la palabra. Es decir, las descripciones no son especialmente, digamos que no hay un regodearse, ¿no?, una extensión en la descripción físico-mecánica, ¿verdad?, de los actos sexuales, y sin embargo hay una pulsión sexual muy fuerte, ¿no?, en todos estos amores. Por supuesto que hay muchos, digamos, encontronazos y desencuentros sexuales, ¿no?, a lo largo de la novela, y que van dando también, ¿verdad?, ese tono que reverbera, ¿no?, sobre todo, y ya con esto voy a cerrar esta intervención inicial, que ya me parece más que suficiente, ¿verdad?, que reverbera adelante y atrás, ¿verdad?, entre estas gotas de tiempo, porque hay unas tensiones, ¿verdad?, que se perciben en las gotas de tiempo iniciales, entendiendo por iniciales las que el lector lee primero, ¿verdad?, que solo se explican, ¿verdad?, con acontecimientos que uno llega a saber después, pero cuya vibración ya se percibe, ¿no? Y en ese sentido volveríamos al tema de los reconocimientos, de los descubrimientos, etc. Bueno, yo creo que estas son algunas de las cuestiones que me parece que están muy presentes en la novela y de las que me gustaría que habláramos un poco, aparte de otros temas que todavía quiero citar, que tenemos. Muy bien, Antonio. Pues hombre, primero muchas gracias por esa visión tan generosa y tan amplia de la novela, ¿no? Ahí se ratifica, ¿no?, las teorías de Derrida y de Bloom, ¿no? Un escrito, una novela nunca, cualquier tipo de escrito nunca acaba cuando se baja la pluma o cuando termina la prensa, sino que es un acto, un proceso permanente de intervenciones, de imaginaciones, de sueños, de conformaciones de comunidades. Y es eso, yo
Aquí me reafirma una cuestión y es, a mí siempre me parece un poco impúdico un autor hablar de su propia obra. Entonces yo voy a tratar de hablar de la obra como lector, si es que eso es posible, como lector de mi propia obra, si es que hay posibilidad de uno desgajarse de uno mismo, ¿no? Pero ahora volviendo a la novela, lo que me aconteció fue esto. Y Antonio, tú y yo no hablamos básicamente nada antes de la presentación, digamos, no hubo un acuerdo, sino sobre unas líneas fundamentales, pero me parece sumamente interesante y enriquecedor lo siguiente. Yo cuando terminé de escribir Being and Contingency, el libro de filosofía, no, de la idea de la actualidad, de la potencialidad, del nombrar, de la identidad, quise hacer una novela con base en eso y aparte puse como los elementos, ¿cierto? Los elementos y los instrumentos aparte y quiero hacer esto. Cuando empecé a escribir La Revolución de las Orugas me dije a mí mismo, yo quiero hacer algo de narrativa, solo de narrativa y un poco cerrar los ojos a lo filosófico, no quiero cargarla de temas filosóficos, quiero simplemente desarrollar mi músculo narrativo y dejar que se desenvuelva. Cuando volví a leerla hace poco para esta presentación, volví a leer algunas partes, entonces ya esa visión de lector, me di cuenta que los temas de Being and Contingency se filtraron, ¿no? No hubo impermeabilidad allí, se filtraron completos. Es más, si uno te oye hablar de los 5 grandes temas que consideras que están divididos en la novela, ¿no? El tiempo, la identidad, los objetos, el lenguaje, el amor y la muerte, uno podría decir está hablando es de Being and Contingency. Es como si la Revolución de las Orugas hubiera tomado ese cuerpo y lo hubiera desarrollado por otro lado. Y me parece sumamente interesante, porque era la novela que menos quería hablar de filosofía. Y creo que ahí hay un elemento, claro, psicológico muy interesante de cómo finalmente se permeó ello. En cuanto a esos mojones que tú fuiste poniendo allí sobre la novela, claro, hay algunas cosas que coincido completamente. La primera es la idea del tiempo y la memoria, las intervenciones permanentes entre tiempo y memoria. Y lo que sí queda claro en la novela es que es un cuestionamiento muy profundo a la idea de que haya una memoria uniforme, organizada, concreta, objetiva, que determine todo punto y lugar. Es decir, esa idea de que a la historia puede uno meter el dedo como si fuera un río y decir este es el punto, ¿no? Es todo lo contrario, es una cuestión sumamente compleja de ires y venires, de unas dialécticas sumamente intrincadas y eso también es lo que creo que refleja el libro y por eso la organización no cronológica de los capítulos, ¿no? La organización no cronológica de los capítulos tiene la intención de eso, tiene la intención no de volverla compleja o de llevar al lector a tratar de armar un tipo de rompecabezas, sino una inmersión en las vivencias de esos personajes, ¿no? Y un poco, claro, como vivimos todos los personajes en un mundo que se ofrece arisco, en un mundo que se ofrece complejo, en un mundo que muchas veces no conocemos todas sus dimensiones, que conocemos unas dimensiones que son próximas y tenemos la ilusión de conocer algo más o las cadenas y los eslabones que llevan a realidades más amplias y no lo son. En ese sentido, y aquí espero no revelar mucho de la novela, pero dentro de esos parientes, la novela comienza básicamente con la muerte de un patriarca, el patriarca convencional, el patriarca heteropatriarcal, el macho, que además es un personaje bastante complejo, y es el fin de esa casa. La casa, el marco temporal va de 1940 al 2020, ya en época de COVID, y quien se va a encargar de limpiar la casa para poder demolerla es la hermana del patriarca, pero la hermana del patriarca nació intersexual y se vuelve una multiplicidad de su vida, que es uno de los protagonistas, una vida de expresiones de la multiplicidad de género, pero además de la multiplicidad más que de género,
de todas las pieles que habita, de todos los seres que es, de todos los apetitos que va conjugando dentro de sí. Entonces ahí hay un relevo del patriarca por una nueva patriarca que no le tiene ningún interés en ser patriarca, ¿cierto? Todo lo contrario, que es toda la idea antipatriarcal. Y entonces, claro, la novela viene organizada en gran parte con un narrador en tercera persona, un narrador omnisciente, y empieza a ser picado, empieza a ser contradicho de alguna manera por las narraciones de los dos personajes que se encargan de limpiar la casa, que además reflejan o simbolizan dos tipos de memoria muy distintas. De un lado está Pan. Pan es el acrónico de Pardo Antonio Noé, que es la forma como una de las muchas identidades que va a tener este personaje, que huye de su familia, bueno, tiene unos rompimientos fuertes, vive casi toda su vida por fuera de Bogotá y vuelve simplemente a ese acto a esa liturgia de enterrar la casa, de limpiar la casa, de exorcizar la casa para los descendientes, que es también un sacrificio, es una idea de sacrificio, ¿no? De condonación y de perdón, de la memoria también como perdón, y la memoria también como recuperación de eso. Pero ella tiene una misión y es básicamente olvidarlo todo, ¿cierto? Como hacer de tierra arrasada para construir algo que no sea bajo los mismos cimientos. Y la acompaña un sobrino, que es Ignacio, que además aparece en la primera novela, es un personaje secundario en la primera novela, en El Cuerno de Gabriel. Ignacio es el soñador, ¿no? Es el soñador y el que quiere apegarse a cada uno de los objetos. Y ahí está muy la idea de Heidegger del tiempo vulgar y el tiempo como existencialidad, y de los objetos como algo que siempre nos están interpelando y a través de los cuales hacemos el mundo. O sea, a través de los objetos y nuestra creación de los objetos, pero además nuestra interpretación de los objetos, el uso, la utilidad de los objetos, le damos forma al mundo. O sea, es ese tropo heideggeriano. Para Ignacio complica la narración porque Ignacio es quien quiere apegarse a los objetos. O sea, ve en cada objeto también una reverberación del tiempo, unas coordenadas muy firmes de lo que ha sido su vida, y él quiere darle orden a esa vida, una vida que ha sido un estropicio, una vida que ha sido violenta, ¿cierto? Una vida de una familia aristocrática en Bogotá, pero que sufre los embates de la violencia, que no puede mantenerlos no, y no solo los sufre, sino que participa en ellos también. Entonces, ¿cómo darle sentido a eso? ¿Cómo darle sentido a la violencia que su propia familia ha producido, que su propia familia ha creado, mientras que otros miembros tratan de desligarse de ella, ¿no? Entonces son dos formas de enfrentamiento de dos tipos de memoria. Uno, la memoria como, no diría la que está por fuera, que es la kantiana, genealógica, donde hay orden, o la newtoniana, ¿cierto? La flecha del tiempo. La de Pan es la transexual y es la memoria como complejidad, pero también la necesidad de simplemente desterrarla y comenzar de cero, ¿no? Comenzar de lo sensible, de lo pulpo, de lo puro. Y la otra, la de Ignacio, de la memoria finalmente es una cuestión de nostalgia, pero no hay nostalgia que no sea creativa, no hay melancolía que no vaya poniendo de sí, ¿cierto? E Ignacio, para quienes la lean, van a ver lo tanto que complica esa narrativa. La idea de las identidades, claro, el título, La Revolución de las Orugas, pues está basado en eso, ¿no? En cómo las identidades son... unos lo dice en la novela algo como un fusilamiento sumario, ¿no? La imposición de un nombre, la imposición de una raza, la imposición de un género. Y la lucha de varios de estos personajes, o la lucha de varios de estos personajes de desarraigarse de esas identidades, de crear sus propias identidades, ¿no? Entre ellas Pan, pues que es el personaje transexual, que es una lucha muy intensa, ¿no? Y es una lucha muy bella, pero hay otras como Mariana. Mariana es la hermana menor, es la hermana mimada, la hermana dulce, y que empieza a ver el final de los años 60, estudia en los Andes, en Colombia, como un espectáculo que le abre el apetito sensorial, ¿no? Quiere participar porque ve, ¿no? Ve esos cambios generacionales, pero todavía para ella, dentro de esa habitación o esa burbuja que le impone su padre, que le impone su madre, que le impone una vida patriarcal, es algo muy lejano.
es algo que se ve solo a través de una pantalla, es una ilusión, sigue siendo una ilusión. Y con esa ilusión va dejándose llevar, ¿no?, por la sensualidad, hasta que llega un momento de confrontación brutal con la realidad de Colombia, ¿no?, con la realidad de la pobreza y la desigualdad de Colombia. Entonces ahí hay otra búsqueda por la identidad. Entonces la identidad es un elemento muy fuerte, la lucha entre identidad y diferencia, la lucha entre multiplicidad, ¿no? Y por eso también la organización de los años así, ¿no? Como Antonio muy bien lo captó y lo expresó de manera fantástica, esas son reverberaciones del tiempo, ¿no? Y eso da la idea de que estos personajes están en medio de un mundo que les correspondió vivir, tratando de hacer pie, tratando de encontrar un lugar, ¿no? Y claro, y todo esto intermediado por el amor. En cuanto a los objetos, y ese es otro tema muy bello, la casa como algo que respira, algo vivo, ¿cierto? Algo que está también interpelando permanentemente, un lugar social, un lugar cultural, un lugar climático, y esa casa también como transformación, y desde el principio se pone, es una lucha por la memoria de la casa, es una lucha o bien por transformarla o por mantenerla, ¿no? El miedo del conservadurismo, de cualquier fantasma que aparezca cuando abramos la puerta, de lo novedoso, de lo que altere las balanzas de poder y las balanzas de dominación, además, porque hay un altísimo grado de dominación, ¿no? Es una lucha por zafarse de las cadenas, pero además es una lucha, y el otro objeto que yo diría que está ahí, que es un objeto mucho más líquido, es la ciudad, ¿no? Bogotá. Pocas veces la narración sale de Bogotá, algunas veces va, porque claro, hay historias sobre la guerra muy fuertes, entonces va a Carmen de Chucurí, va a Cali, a algunas escenas va, pero a Medellín, pero fundamentalmente Bogotá es otro protagonista, ¿no? Y las transformaciones de esa ciudad, y esa ciudad que es compleja, y esa ciudad que es hostil, y claro, en el momento yo lo escribí no estaba en Bogotá, y había algo de nostalgia mía por Bogotá, por Bogotá, que fue un lugar de grandes dolores, pero también de grandes alegrías, donde, y es esa ciudad que no es fácil, es una ciudad que no te maravilla al comienzo, pero que te hace luchar por su amor. Pero cuando luchas por su amor, te recompensa, ¿cierto? Y te recompensa porque encuentras los misterios que están ahí, de alguna manera escondidos, los tesoros urbanos de Bogotá. Entonces también eso, no sé, esos lugares remotos y escondidos, y cómo también estos personajes, ¿no?, que finalmente son ciudades con amplios espectros de discriminación, de zonas donde no puedes transitar, ¿cierto? Hay lugares prohibidos y están demarcaciones raciales, como varios de esos personajes, y ese personaje que se va a identificar con Silvia Plath, que yo debo confesar que ese fue el personaje más difícil de escribir, el más difícil de habitar, que de alguna manera todos esos personajes fueron una potencialidad que yo no llegué a ser. El soñador Ignacio, la poeta, que es Victoria, que se identifica con Silvia Plath, que es una poeta trágica, es una poeta profunda, que es capaz de ver la mentira de la cual está hecha su casa, ¿cierto? La fabricación de la cual está hecha para oprimir, y es capaz de verlo de frente, ¿cierto? Y retarla a partir de la belleza, no retarla a partir del odio, no retarla a partir de la rabia, sino de la belleza de la poesía, del amor. Y ese fue el personaje más difícil de escribir. Y como ese es el personaje que le muestra a dos contemporáneos la ciudad, que se lanza por la ciudad, ¿cierto? No, aquí no vamos a andar en carro, vamos a caminar al Parque de Lourdes, donde hay un gurú que te graba música. Vamos a ir a la Candelaria en esa época, antes de que fuera tan gentrificada y que fuera más posh, donde vamos a escudriñar en sus rincones más oscuros, porque ahí es donde está la verdadera belleza de Bogotá, ¿no es cierto? Entonces el objeto también creo yo que no es solo la casa, sino Bogotá, un Bogotá que está palpitando, que se está transformando. La historia comienza en los años 40, no, Bogotá era otra cosa. El punto, la fractura fundamental es el asesinato de Gaitán, y a partir de eso la otra Bogotá, la Bogotá de los 60, 70, 80, 90, hasta la Bogotá de nuestra época, la Bogotá de los restaurantes caros y truculentos, pero también de las zonas maravillosas, objetos, el lenguaje, ¿cierto? El lenguaje, el otro tema del lenguaje, la lucha por el lenguaje,
que finalmente la lucha por la identidad es una lucha por el lenguaje y es una lucha por el lugar de enunciado del lenguaje. Y también es el reflejo de cómo estos patriarcas que son violentos, y hay un par de patriarcas violentos, ¿no? Desalmados en la novela, también son víctimas de ese lenguaje, o sea, también son víctimas de la imposición de un nombre, de la imposición de un rol, y cómo, por ejemplo, en esa lucha por el lenguaje se les trata de hacer ver que no todo es no todo es necesidad, que no todo está predestinado a que tengan que seguir siendo eso, a que tengan que replicar esas normas, sino que hay multiplicidad de formas de ver el mundo, la vida, a sí mismos, el cuerpo, el amor, ¿no? Que es lo que trata de hacer Pani Victoria. Pani se vuelve finalmente de la primera generación una cineasta. Pero incluso otra cosa muy interesante es ver cómo si hay personajes, los personajes insurgentes de la familia tratan de remodelar la familia, ¿cierto? Moverla de los ejes patriarcales. Finalmente también se ven, o sea, es la dificultad de quitarse eso, de quitarse el lenguaje, ¿cierto? Ahí no hay un personaje más antipatriarcal y heterosexual que Pan, ¿cierto? Que nace intersexual, después se identifica como hombre, después como mujer, y después finalmente dice, soy muchas otras cosas. Pero finalmente, cuando ve a su hermanita en problemas, en un lío que es monumental, actúa como un patriarca, ¿cierto? Actúa como, venga, yo la protejo, que no vaya a salir a la calle, que no la toquen, cómo va a hacer esa locura, ¿cierto? Entonces también es como los resortes, como esos resortes de la tradición, esos resortes de la opresión, funcionan de manera tan efectiva en nosotros, o sea, es una cantidad es un sistema circular del lenguaje, es un sistema circular de la sensibilidad hacia el mundo. Y allí es muy interesante porque creo que la novela también se hace una pregunta muy importante y que es una pregunta filosófica, y es ¿cuál es nuestro lado ciego? ¿Cierto? ¿Qué es lo que no estamos viendo? ¿Qué es lo que no estamos viendo en cuanto a quién seguimos discriminando, de qué forma seguimos siendo insensibles a la diferencia, insensibles al dolor del otro, ¿cierto? Entonces incluso los personajes de la novela que muestran una evolución, yo no sé si moral, pero sí estética y ética, también hay un momento donde tienen que confrontarse con lo que son, ¿no? Con los, ¿qué diría uno? Con las impresiones, las huellas que quedan marcadas por esas familias. O sea, no es simplemente tan fácil de declarar, aquí se acaba el heteropatriarcado, aquí llega a su fin. Es una cosa que sigue impregnada, que sigue pegada a la piel, que sigue pegada a la sensibilidad, y que entonces hay que buscar otras formas, primero comunitarias y segundo sensibles de romper con ellas. Y el tema del amor, el tema del amor es claro, es el que finalmente hilvana todo, el que cruza todo, y todos son amores difíciles. Eh, hay inspiraciones allí muy fuertes. Yo no sé, Antonio, si tú, yo creo que la captaste, y aquí va a dar un detalle, pero por ejemplo la relación entre un par de amigos, entre Ignacio y su mejor amigo, que además forma como un tipo de triángulo, es muy inspirado en Enrique IV de Shakespeare, ¿no? Es Falstaff, de alguna manera es Falstaff y Hal, ¿no? El príncipe que tiene que renunciar a lo que Falstaff le enseña. Y entonces el amor allí son amores, hay unos que son amores imposibles, hay otros que son amores que resignifican el amor, en el sentido en que el amor eh, se zafa y se desmarca de una tradición donde se cree que el amor es de alguna manera todopoderoso, una fuerza poética que puede transformar el mundo. Y aquí también la pregunta es, ¿ese amor por quién? ¿Cierto? ¿Ese amor dónde? ¿Ese amor cuándo? Y finalmente los personajes todos exhiben un tipo de amor, o sea, yo sacrifico este amor de mi vida, el ser que me completa, el ser con el cual, ¿no?, vibra el mundo y se ilumina, por otro tipo de amor, por otro tipo de compromiso, y es el compromiso por los otros, por quienes sufren, por quienes duelen, ¿no? Y otra cosa interesante que traté también de hacer ahí del amor es, por ejemplo, de los objetos que tienen que ver con el amor, es cómo ciertas cosas, yo creo que también lo viste, los objetos significan cosas completamente distintas dependiendo del estrato social donde estás.
Entonces, por ejemplo, la fiebre, que no es un objeto, es una condición, ¿no? que crea una conciencia. La fiebre para Pan cuando es niña, pues está rodeada, a pesar de que es la persona menos querida en esa familia, que incluso los papás la tratan como una abominación, pero está protegida en su casa si siente fiebre. La fiebre es una alternativa de alteración de la conciencia que ella disfruta. Pero después vamos a ver mucho más adelante en el libro un personaje pobre, ¿cierto? Completamente desarraigado de la sociedad que sufre. La fiebre es otra cosa, la fiebre es una amenaza de muerte. La fiebre es, no puede darme fiebre porque si me da fiebre no puedo ir a trabajar y si no puedo ir a trabajar me van a echar y si me van a echar mi mamá se va a morir y mi hermano no va a recibir su tratamiento médico, ¿cierto? O los buses, ¿cierto? ¿Te acuerdas, Mariana, al principio disfrutando, claro, desde lejos, desde la Universidad de los Andes, viendo los buses cargados de gente? Le parece un espectáculo maravilloso, ¿cierto? Poético, lo que queda. Pero después lo vemos desde la perspectiva de ese mismo muchacho pobre y es un infierno. Entonces, los objetos también como esas perspectivas diversas sobre lo que constituye la realidad, lo que constituye el mundo. Y el amor sí definitivamente es como lo que primero tiene que vaciar todo para después llenarlo como de nuevos contenidos, ¿no? Entonces hay una serie de historias de amor que se dedican a eso, como a explorar los límites de ese amor y la capacidad de que ese amor lleve a otro lugar. No sé qué más conversamos, Antonio. Qué pena me lleve también mucho tiempo. Vamos a intentar irnos a algo más ligero, más liviano y más literario. Fíjate, aparte de los temas, a mí me gustaría señalar, pues, digamos, como algunos artefactos literarios, ¿no? que hay a lo largo de la novela y yo te voy a ir diciendo alguno para que me digas cómo los ves tú. Creo que un artefacto, un artilugio que es simpático y divertido y que a mí me hace feliz, ¿no? Es esta cuestión de lograr la familiaridad, ¿no? Es decir, hay unos personajes que aparecen ahí en la novela que a alguno de ellos todos los conocemos. Es decir, que está diciendo, no, ese es mi tío Ramiro, o sea, yo lo estoy viendo, o sea, eso que está diciendo es que ese es mi tío Ramiro, aquí se llamará como se llame, pero es mi tío Ramiro, ¿no? Y esto se entrelaza, ¿verdad?, con una cosa curiosa que yo le digo a mis amigos colombianos, me van a permitir esta pequeña broma de los caracteres repetidos, ¿no? Que además esta es la prueba incontestable de que mi afirmación es verdadera, que es que todos tenemos un Restrepo en nuestra vida. Y entonces, yo a falta de uno ahora tengo varios Restrepos en mi vida, ¿no? Y, presentes incluso en la sala, ¿no? Entonces, igual que todos tenemos un Restrepo en nuestra vida, pues bueno, todos tenemos algunos de esos personajes que aparecen y digamos ese elemento del personaje de carácter, vamos a decir, ¿no? Del elemento de carácter que, digamos que precisamente lo que logra es que estas ideas, en fin, de las que estamos hablando y que yo no querría en absoluto que diéramos la impresión de que es una novela plúmbea, filosófica, que no hay Dios que la lea, no, no, muy por el contrario, y luego iré sobre otro tema, pasan muchas cosas divertidas en la novela y unos personajes, digamos que si hubiera que llevarla al cine, pues serían grandes personajes de carácter, ¿no? Grandes secundarios que harían enormes papeles, ¿no? Y que recibirían grandes premios por ello, ¿no? Ese es un pequeño artilugio. Y antes de que me contestes, hay otro artilugio que me gusta mucho en la novela, tanto por cómo funciona como, en fin, sin volverme a poner filosófico y pesado, es el papel que desempeñan las fotografías, ¿no? En la novela, porque nuevamente es muy bonito cómo funcionan las fotografías en la novela y pone muy sobre el tapete, ¿no? La relación justamente entre memoria, historia, tiempo, objetos, ¿no? Porque las fotografías se han designificado por completo. Es decir, la idea de hacer una fotografía originalmente era conseguir mediante lo estático permanente que fluyera la diversidad. Es decir, cuando una persona en los años 30, 40, 50 o 60 iba a un fotógrafo a tomarse una foto, se tomaba esa foto para que luego, 10 años después en casa, alguien tomara esa foto y dijera, ¿y estos quiénes son?
y aquí comienza la historia. Es decir, lo estático, lo quieto, como detonante de lo dinámico, ¿no? Como elemento, como espita, como provocación al diálogo, ¿no? Y todos creo que lo habremos visto, ¿verdad? En nuestros abuelos, en nuestras abuelas sobre todo, ¿verdad? Como una forma muy fácil de sacarle a la abuela una historia es mostrarle una foto. Y la foto tira inmediatamente, ¿no?, del relato. Esto lamentabilísimamente se ha desvanecido por completo, porque lamentablemente ahora hay más fotos que relatos. Es decir, de una historia mínima hay 47 millones de fotos que lo que hacen es literalmente trocear la historia, es decir, entran como un cuchillo y le sacan rodajas a la historia, de manera que la historia pierde absolutamente todo su interés, porque ya hay tantas fotos sobre ella que para qué vas a contar la historia, ¿no? Y aquí está revivido muy, muy bien, ¿no? Curiosamente, sin ir más lejos, la semana pasada en mi casa de mis papás, mi mamá sacó un cajón de fotos y con mis hijos, que son pequeños, y todos los niños, ¿y este quién es? ¿Y este quién es? Y mi mamá empezó a soltar la retahíla de la historia que había detrás de cada una de las fotografías, ¿no? Ese es otro artefacto literario bonito que hay en la novela. No sé cómo ves tú estas dos cuestiones. Sí, las fotos, claro, y además es la forma como hay dos formas donde el relator, el narrador omnisciente, se rompe, ¿cierto? Una es como ese Decamerón bogotano, donde están Pana e Ignacio metidos en ese cuarto, o en los cuartos de la casa ya vacía, o ya todo el mundo se ha ido, y empiezan a abrir cajas y a rebujar los cajones y a ver las fotos, y a sacar las fotos, y Ignacio insiste en ver las fotos, y Pana dice, no, ya, como simplemente selecciona, ¿cierto? Entonces la idea, la imagen no está muerta, esa imagen condensa no solo toda una historia, sino toda una potencialidad de reinterpretación. Y finalmente estos dos personajes, a través de las fotos y otras cosas, son los que empiezan a indagar en los misterios de la casa, o sea, lo que esa casa silenció, las grandes violencias que ocultó, ¿cierto? Lo que se trató de meter bajo el tapete y la forma como los viejos tratan, porque también Panay tiene una responsabilidad, ¿no? De no contar, de guardar el silencio sobre las atrocidades de la casa. Y de alguna manera las fotos empiezan a revelar ese mundo, ¿cierto? Es inevitable que esa imagen es estática, como que ese reflejo, ¿no? Muy de Walter Benjamin, un reflejo mirando hacia atrás, empiezan a hablar por sí mismas, ¿no? Empiezan a romper ese silencio. Entonces las fotos, claro, y yo lo quise hacer como un mecanismo onírico, ¿no? La descripción de la foto, pero además esta foto, estos personajes lo ven así, ¿qué pasó en esa foto? ¿Qué nos llevó a ella? ¿No? Y la otra forma de rompimiento de esa narración, pues es Victoria, ¿no? Como les digo, fue el personaje más difícil de escribir y allí hay, pero obviamente no les puedo contar nada porque no, hay un desnudamiento fuerte, fuerte de la novela. Pero claro, hoy en día las fotos son eso, o sea, hoy las fotos nos llaman al silencio, ¿cierto? A regodearnos con el silencio. La foto supuestamente ya lo dice todo. Entonces empezamos con una historia de la fotografía. La fotografía comienza como el reto mayúsculo a la objetividad del artista, ¿cierto? Gracias a la fotografía no solo tenemos el arte fotográfico, sino el arte pictórico moderno, ¿cierto? La forma como el artista de los impresionistas franceses y los expresionistas dicen, no, ya esa objetividad no me interesa. Después como una condensación de la realidad, pero hoy exacto, lo que tú dices, esas fotos, y espero que no estemos formando como un par de viejitos refunfuñones, no es que antes, no, pero es cierto, esas fotos ya destrozan, ¿no? Parcelan la realidad y hablan por sí mismas, pero hablan en un silencio completamente fantasmal, o sea, ya no dicen nada más que poses, ¿no? Entonces es cierto, aquí la fotografía tiene, pero además la fotografía no solo como forma de contar la historia, sino que también como fetiche, porque hay un par de escenarios donde las fotografías sirven como fetiche y hay destrucción de esos fetiches, ¿no? O sea, lo que hace Pan cuando llega a casa, lo primero que hace es ir al comedor y es bajar la foto de sus papás, ¿no? Aquí ya no cabe, el primer acto es bajar la foto de la pareja, de Paponcho Pardo y de la esposa de Amparo Escandón. Mira, otro elemento, otro artilugio, otro artefacto literario que me parece que aparece de vez en cuando ahí,
son esa intervención como de pequeñas historietas casi de cómic, ¿no? Como slap comedy, ¿no? Como comedias de tartazos, ¿no? Que aparecen de vez en cuando, donde deliberadamente, digamos, hay una secuencia muy rápida de acontecimientos que están entre lo grotesco y lo poco lo increíble y lo divertido, pues desde la forma en que se rescata a Mariana, ¿no? En la forma, en fin, muy cinematográfica o de cómic, ¿no? Con una confluencia de líneas de acción, o si nos vamos a la otra novela, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el robo del cuadro y toda esta cuestión, ¿no? Y me parece que esa introducción deliberada, ¿no? De esos como pequeños sketches, como pequeños cameos, como pequeñas historietas, ¿no? De comedia, ¿no? Muy rápida, ¿no? Que digamos que contribuyen, ¿no? A darle fluidez, ¿no? A la narración y a cambiar el tono, obligar al lector a, en fin, a ver que la realidad es y no es y sale de ciertas formas, ¿no? Y que me parece que es un elemento interesante. No sé cómo ves tú esta cuestión. Ah, sí, no, además ese episodio, el de Mariana, por ejemplo, claro, yo tengo una gran influencia del cine, ¿no? Muchas de esas escenas son exactamente eso, cinematográficas. La de Mariana, para ambientar un poco a la gente que está viendo la presentación, Mariana empieza a tener la niña mimada, la última, la más niña de todas, y empieza a tener, está estudiando en los Andes, finales de los 60, y empieza a tener simpatías por la guerrilla. Y empieza a tener simpatías por un muchacho que está en la guerrilla, ¿no? La cosa. Y entonces, un día en el matrimonio del hermano se emborracha y echa su catilinaria no, borracha. Entonces al otro día la encierran en su cuarto y toda la familia está abajo. Y claro, lo que pretendía hacer ahí fue la idea del exorcista, ¿no? Está la familia abajo hablando pasito para que ella no oiga, y se oyen como los rebuznos de Satanás. Traen a un psiquiatra para poder desintoxicarla ideológicamente. Finalmente la mandan a una clínica psiquiátrica. Pero entonces en los momentos como de mayor tensión, de mayor espesura, soltarlos. Y soltarlos en eso, en sketches. Y esos pequeños sketches, como tienen, creo yo, tienen la posibilidad, o tienen dos posibilidades. Una, de acelerar la acción, pero la otra, que nos permite ver una realidad que parece sumamente densa y que es una crisis y un drama humano, sin quitarle lo dramático, sin quitarle la espesura, pero poderlo ver desde otros puntos de vista. Es de alguna manera como hacer rodar la cámara en una perspectiva de 360 grados. Y esos personajes que yo sé que a ti te encantó, eso sí ya lo habíamos hablado, fue la mole, ¿no? El futbolista, ¿no? Y ahí hay cosas muy interesantes que nos encontramos en el fútbol. Y sí, son personajes, además que fueron personajes que surgieron como de la nada, ¿no? O sea, ellos mismos se armaron. Creo que los personajes con los que empecé la novela, iba a decir, voy a escribir sobre estos seres humanos, con estas confrontaciones, con estos crisis de identidad, bajo estos amparos del destino, esos fueron más difíciles que los que simplemente surgieron, ¡pah! ¿No? Los que nacieron de la nada de alguna manera. Esos fueron los más bellos para escribir. Oye, Ricardo, y hablando, fíjate, de personajes, yo me permito decir que los personajes femeninos se roban la novela, ¿no? Es decir, que está muy desequilibrada en ese sentido, ¿no? Entre Pan, Victoria y Mariana realmente se la llevan por asalto, ¿no? La novela completa, y en buena medida los hombres están ahí un poco de comparsas a todo esto que está pasando, ¿no? Esta revolución, involución, destrucción, creación que introducen, ¿verdad? Estos personajes. Y bueno, es interesante, ¿no? La densidad, pues, digamos, psicológica o descriptiva, o como queramos decir, que van tomando estos caracteres femeninos complejos, ¿no? A lo largo de toda la novela, pero creo que se puede decir que en buena medida, y pese a que la historia no es, digamos, una historia femenina, sin embargo, es una novela de mujeres, ¿no? Es así. Y claro, yo no voy a entrar a la cuestión condescendiente, es que la revolución es femenina. Pero sí de alguna manera resultó ser así. Es decir, cuando intenté pensar la revolución a partir de los hombres, Roberto, Ignacio, siempre me di contra una pared. O
sea, no había forma de salir de ahí, ¿cierto? Hay el personaje del que no hemos hablado, que es Roberto, que es un jurista excelso, ¿no? Que llega a ser magistrado de la corte, pero es como tú lo dijiste, le cuesta trabajo salir del armario allí, y que es la confrontación entre la racionalidad y la sensibilidad. Allí no había cómo salir de la trampa, de la tradición, de la trampa de las identidades rígidas. Ignacio, por otro lado, sí creo que de alguna manera lo hace, pero únicamente cuando da rienda suelta a su fantasía. Y de los personajes femeninos, el que para mí, que iba a ser inicialmente cuando lo comencé a escribir, menor, pero que se fue creciendo y fue tomando vida, y esa sí me vampirizó, fue Mariana, ¿no? El espíritu revolucionario, que empecé tratando de hacer un poco como una caricatura de la niña rica mirando los problemas del país de lejos, sin meter el dedo, sin comprometerse. Y ya un momento dije, no, tiene que comprometerse, porque además aquí es un acto de amor y es un acto de... Y Mariana cobró, yo creo que Mariana se volvió como además el encadenamiento de todo, y sí, se convirtió en una novela donde finalmente quienes logran atravesar esa densa maleza son los espíritus femeninos, ¿no? No hay otra alternativa. Y espero haberlo representado bien, ¿no? Espero haberlo, porque finalmente escribir es una forma de representación, ¿no? Fíjate que volviendo sobre esto y entrando en un terreno pantanoso, porque seguramente estaré equivocado en esto como en casi todo, es interesante que volviendo al desorden, vamos a decirlo así, de la narración, esto permite una cuestión interesante, que es el hecho de que en páginas sucesivas, pero no ordenadas, ¿verdad? Un mismo personaje aparece como niño, como adolescente, como hombre, ¿no? Es decir, que transcurren sus edades y, a mi juicio, a riesgo de agitar el panal, esto muestra, ¿verdad?, que efectivamente en los varones hay como una simultaneidad de las edades, ¿no? Es decir, los varones seguimos siendo el niño que fuimos y un poco el adolescente que fuimos y seremos el viejo que seremos, y no tanto en las mujeres, ¿no? Es decir, realmente la Mariana del final no es la Mariana del principio, ¿no? Mientras que Ignacio del final es Ignacio del principio y Roberto del final es Roberto del principio. Claro, es eso y otras cosas más, ¿no? Pero que digamos que por las razones que sea, ¿no? A mí siempre me ha parecido que mientras que los que tendemos o tienden hacia el lado, digamos, de género masculino, tienden como una superposición de las edades, los que tienden o tendemos hacia el lado femenino tienden a una sustitución de las edades, ¿verdad? Sí. Y esto, que es una cosa que yo he dicho, en fin, en varias ocasiones con riesgo de mi vida, me parece que se corrobora en la novela, porque cuando uno lee esos párrafos desordenados, ve efectivamente que el niño que fue Ignacio, el niño que fue Manuel, el niño que fue Darío, el niño que fue, sigue estando ahí presente al lado del adulto que soy, o incluso del anciano que es, ¿no? Y sin embargo, los personajes femeninos como que queman las etapas, ¿no? Es decir, esa pasó y pasó. Las consecuencias naturalmente que haya tenido, el crecimiento que haya sido, pero no hay esa simultaneidad, ¿no? O al menos yo no la percibo, y voy a utilizar a partir de ahora tu novela para intentar reforzar el argumento en este sentido en cuanto a discusión de bar se me presenta. ¿Qué opinión te merece esto? No, pues lo más maravilloso de esto, Antonio, es que yo no me he dado cuenta. No me había dado cuenta. A Ignacio sí lo escribí con eso en mente. Es decir, sí quise que Ignacio, a pesar de que tuviera 50 años, fuera un niño. Y que fuera un niño, y además porque lo onírico, más que lo onírico, lo fantasioso de Ignacio, pues tiene un peso muy grande en la novela, pero yo no me había dado cuenta de lo demás. Realmente no me había dado cuenta. Y tienes toda la razón, tienes toda la razón. Y eso refuerza eso, ¿no? Esa revolución es femenina, es femenina. Qué bello que hayas visto eso. La primera discusión de bar acaba de acontecer, creo que te salió muy bien. Apunto una. Fíjate, vamos si te parece, a cambiar por completo de tercio, ¿no? Una cosa que
curiosamente, ahora que releí otra vez completa la novela, ha coincidido que había visto dos películas que en realidad no tienen mucha relación ni entre sí ni con la novela, pero que sí me han hecho pensar las tres una misma cosa, ¿no? Estoy refiriendo a una película que por cierto, a mí me pasó desapercibida cuando se estrenó, que, bueno, originalmente se llama Une jeunesse allemande, una juventud alemana, que es una película de Perriot que trata, es básicamente documental, pero digamos documental un poco narrada, ¿no? Y donde se habla de la Alemania de los años 60, el malestar político y que culmina en el movimiento terrorista o revolucionario, como lo queramos llamar, de los Baden-Meinhof y la persecución a que son sometidos y la ejecución, en fin, a que son sometidos luego en cárcel o suicidio, etcétera, ¿no? Y también volví a ver incidentalmente una película que me gusta mucho que se llama Chronique d'un été, Crónica de un verano, de Morin y Rouge, que es una película rara que hicieron este antropólogo y este sociólogo, donde salen un poco a la calle y le preguntan a la gente, oiga, ¿usted es feliz? Y también es de los años 60 en Francia y curiosamente casi todas las personas o muchas de las personas contestan diciendo, vamos a resumir mucho, vivo bien pero todo está mal. Recordemos que son los años 60, son los años dorados del Estado social. Es decir, curiosamente, en la película alemana, cuando los personajes del orden critican a la juventud revolucionaria, le dicen, sí, sí, revolucionarios, vais en coche al trabajo, tenéis casa de campo, etcétera, ¿de qué os quejáis, no? Y estos de Francia, que les preguntan en la calle, dicen, sí, bueno, sí, en realidad, sí, tenemos una casa, no tal. Claro, comparada con la generación anterior, que es la generación de la guerra, pues claro, es inmensamente positiva, ¿no? Pero no, aquí hay mucha injusticia, los supervisores son unos desgraciados, aquí nos están explotando. Y me llamó la atención de las dos películas y quería ponerlo, digamos, sobre todo en relación con Mariana, es cuán en serio se tomaba la vida la juventud en los años 60 y 70. Y me pregunto si seguimos siendo capaces de tomárnosla así de en serio. Porque realmente, Mariana pues es un ejemplo paradigmático, ¿no? Pero lo es también los Baden-Meinhof. Es decir, realmente no les pasaba nada a ninguno de ellos. Es decir, es una percepción de la injusticia, que por supuesto que existe esa injusticia objetiva, ¿no? Pero realmente, desde un punto de vista material, bueno, en el caso de Mariana no le pasaba absolutamente nada. Y en el caso de los otros, bueno, finalmente, acuérdate que antes de que da toda la evolución, digamos, hacia la banda, hacia la lucha armada, bueno, ya no deja de ser una persona que sale en los medios de comunicación, que hace entrevistas, que sale en la televisión, que tiene un cierto reconocimiento social, que vive razonablemente bien, que ha estudiado en la universidad, ¿no? Y me sigo preguntando, ¿no? O sea, ¿hay ese nivel de intensidad ahora en la percepción, ¿no?, de la injusticia? ¿O soy solo yo el que ya me hice viejo y ya no percibo con intensidad? Y por eso, fíjate, me preguntaba hasta qué punto, y no quiero, en fin, ser agorero aquí con estas cuestiones, ¿cuánto tiempo va a seguir interesando una novela como La Revolución de las Orugas? Y lo digo no porque se refiera a un mundo que está desapareciendo, porque fíjate que, al contrario, las novelas han interesado mucho de mundos que han desaparecido. Es decir, cuando nosotros niños leímos La Isla del Tesoro, nos interesaba justamente porque ya no hay piratas. Es decir, porque era un mundo que John Silver el Largo ya no había, ¿no? Es decir, pero nos interesaba ese mundo. El aplastamiento de la historia, ¿verdad?, que están sometiendo los medios actuales, en fin, las redes sociales, etcétera, me coloca una interrogante, ¿no? ¿Le interesará a alguien un mundo que ya no es el suyo en 5, 10, 15 años? ¿O nos moriremos todos los viejitos que estamos interesados en esto y tendremos un presentismo, ¿no?, absoluto y radical, ¿no? Por tanto, todo esto, me sometió en una especie de cierta melancolía, ¿no?, el ver en fin, la impugnación tan insoportable que para esa juventud suponía
el hecho de la injusticia, y en Colombia puede ser insoportable casi para cualquiera, ¿no? Pero bueno, en Alemania en los años 60, en Francia en los años 60, que sí que naturalmente que podemos alegar que ese bienestar está construido, ¿verdad? Sobre la explotación en el tercer mundo, toda la reflexión que hace uno de los personajes, ¿no? Sobre el chocolate, en fin, en Colombia, ¿no? Y esos anuncios que lo puedes ver en cualquier lugar del mundo, pero sí me impactó, ¿no? Tres muestras, ¿no? De esa reacción tan vigorosa, ¿no? Frente a la percepción social y que, no sé hasta qué punto siga viva, ¿no? Vente para Colombia, Antonio. Okay. No, en serio, no, porque yo, claro, yo entiendo, tú vivías en Francia, Alemania en los años 60, incluso en Italia, pues tenía los resquemores de la guerra que son profundos, ¿no? Y mirabas sobre las cenizas de Auschwitz y de Hiroshima y Nagasaki, pero tenías el Estado social. Hoy con el desmonte absoluto del Estado social, ¿no? Y esa mezcla, ¿no? De el mundo es cada vez más empujado hacia sus abismos de guerra, de miseria, de pandemias, de hambre, de colonización, y fuera de eso, lo que ha hecho el poder institucionalizado es sofisticarse hasta no más poder, ¿no? Para neutralizar cualquier ánimo insurgente, neutralizar cualquier reclamo de justicia, ordenarlo, ¿no? Volverlo aséptico, es a partir del Estado liberal. Y con la mezcla de redes sociales y los privilegios, ¿no? Es difícil alzar la voz, ¿no? Y en la novela hay un poco de esa, de esa, de marcar esa transformación, ¿no? De Mariana en los años 60, que ya vamos a dar parte de la novela, se une a la guerrilla, ¿no? Y ahí aparece el M-19, mientras que la otra generación es una generación, por ejemplo, Victoria es una generación sin activismo político, pero que es el nudo de todo lo terrible que pasa en el mundo, ¿cierto? Expresado de otra manera. Pero lo que yo sí veo en un país como Colombia, y esto por fuera de la novela, es que ese espíritu sigue vivo. Yo me pongo muy feliz sobre todo con mis estudiantes de la Javeriana o sobre todo los exalumnos de hace 10 años, ¿no? Y casi todos están en la JEP, en la Justicia Especial, ¿no? Y allí hay una sensibilidad que no ha muerto, digamos, que no ha sido instagramizada y no ha sido porque claro, uno ve la dificultad de un muchacho de estos vivir en medio del mundo que les tocó vivir también, ¿no? O sea, yo estuve en la Complutense hace poco, hace unos 3 o 4 años, y es terrible la apatía, la anemia de vida de los estudiantes, ¿no? De este mundo se nos acabó, ¿no? Un paro, como llaman ustedes, un desempleo de jóvenes de cuánto, el 60-70% es invivible, ¿no? Mientras que la generación de tus padres vivió bien, tú tienes el futuro cortado. Ahora, Colombia tiene todo eso, la juventud de Colombia tiene todo eso, el calentamiento global, de las guerras, del colonialismo, y fuera de eso es Colombia. Es cierto, o sea, tiene su propia variedad de violencias y violencias sumamente complejas, intrincadas, pero sin embargo, sí, yo creo que hay un momento interesante para estar en Colombia es hoy, ¿cierto? En lo que está pasando. Y claro, lo que yo veo, por ejemplo, es incluso que los jóvenes con quienes interactúo son mucho más valientes de lo que yo fui, ¿no? Y mucho más avesados en el sentimiento y mucho más avesados y mucho más sofisticados en su forma. Entonces, yo creo que también es una cosa de Colombia y claro, pues uno habla bueno, fíjate que yo creo que también me influyó en mi caída en la melancolía, que simultáneamente a estas lecturas, en fin, y visionados, salió la última en fin, gran encuesta social que se hacen periódicamente aquí en España, con un resultado que en particular que me parece devastador, ¿no? En este sentido, que es que el 60% de los encuestados dicen que al país le va a ir muy mal. Pero ese mismo 60% dice que a ellos individualmente les va a ir muy bien. Que es justo la respuesta directamente contraria a la que daban las personas en los años 60. en los años 60. El país está muy bien, pero no, yo no estoy bien porque yo sé que esto que está bien es una cáscara, que tal. No, no, no. Y la gente dice, no, el país está, o sea, se desbarrancó. Pero yo individualmente voy a encontrar... Yo que soy un entrepreneur.
No, yo qué soy. Claro, es el juego del capitalismo de espejos y sombras, ¿no? Hazlo por ti mismo y claro, esa es la fórmula del egoísmo, es la fórmula de la individualidad, pero claro, es eso. Yo voy a estar bien, ¿no? Y eso mezclado con todas estas cosas del New Wave, ¿no? Del universo te tiene deparado algo, es eso. Y eso lo que hace es cortar los lazos comunitarios, ¿no? No nos permite pensarnos como comunidad, como el otro, ¿cierto? Y si hay algo, yo creo, en la novela que es la aparición también un poco espectral del otro, ¿cierto? Del otro víctima. Y como lo habíamos hablado tú y yo, es muy difícil, y que yo lo hago una forma, lo vuelvo un tropo en el cuerno de Gabriel, hablar del muchacho pobre, yo no tengo esa experiencia, yo no puedo tomar ese lugar, ¿no es cierto? Y entonces aquí en la Revolución de las Orugas también es esa tensión, ¿no? Entre la víctima, el que vive en Ciudad Bolívar y está completamente destrozado, sin futuro, y la forma como, y los lazos con la familia Pardo, ¿no? Que se vuelven además tenaces. Ese fue uno de los capítulos más interesantes de escribir, ¿no? Y ya sabes a cuál me refiero, que obviamente no vamos a decir nada. Una cuestión literaria. Antes decías que la novela, bueno, básicamente, ¿no? Salvo cuando está dialogada, está escrita en tercera persona, ¿no? Más o menos omnisciente. Pero curiosamente hay unos cuantos comentarios autorales, ¿no? Que entran aquí y allá del tipo de como ya sabemos, ¿no? Y esto, como ya sabemos, que hace un poco preguntarse quiénes lo sabemos, ¿no? Es decir, en una novela que está desordenada, que está escrita ahí, ¿quiénes son esos que ya lo sabemos, ¿no? Es decir, que están describiendo, narrando algo y hay un como ya sabemos ahí que introduce, no sé si es una ruptura brechtiana de la proximidad, y luego hay como una gran ruptura, ¿no? Del toda la cuestión autoral en la metarreflexión, ¿no? Con el doctor Méndez, es que se llama, ¿no? El psiquiatra al que va finalmente y en fin, y hay una como reflexión, ¿no? Sobre quién está escribiendo la novela, quién la está leyendo, quién es cada quien, ¿no? Y la pregunta es doctor Méndez, ¿sos vos o quién es este? Claro, el dispositivo de la novela fue un poco eso, ¿no? Y yo ya lo había hablado con varias personas. A la primera de ellas fue Julián Bernal, que es un joven escritor colombiano, cuando una vez que me pidió consejo hablando del Cuerno de Gabriel, yo le puse un ejemplo, y creo que lo hablamos la vez pasada, que es traído de la cultura popular gringa, que me influye mucho, ¿no? Yo tengo mitad de mi cerebro es cultura popular gringa, series de televisión. Y hay una serie, Antonio, que se llama Welcome Back, Kotter, que es con John Travolta cuando estaba empezando, antes de que John Travolta fuera John Travolta, y su personaje era el tipo cool en Brooklyn, en una escuela, en Brooklyn o en Bronx, una escuela pobre, y se veía muy bien, y su pelo era desordenado, ¿no? Entonces un amigo quiere verse como él, y le dice, mira, yo traté de desordenar mi pelo como tú, pero no funciona, los dos están parados ante un espejo, y Travolta, no, Vinnie Barbarino le dice, no, pero es que no sabes cómo hacerlo. Primero te tienes que peinar bien, le muestra, peínate bien, y solo cuando estés bien peinado te lo desordenas, solo así funciona. ¿Hago entender? Entonces el dispositivo de la novela es, voy a contar la historia desde un narrador omnisciente muy dickensiano. ¿Y qué hace Dickens? Pues asume esas cosas. Dickens asume que es como sabemos, ¿cierto? Como ya está probado, ¿cierto? Entonces es una narrativa no, del Dios omnisciente que conoce todo, al que Fernando Vallejo tanto critica, y con razón. Y llega un momento de ruptura de la narrativa cuando Victoria, que otra vez es como mi rival dentro de la novela, yo amo y odio a Victoria, la amo, pero me costó mucho. Llega un momento donde se cansa de eso y lo rompe, o sea, rompe la cuarta pared, rompe el narrador omnisciente y dice, no, esto está errado, ¿quiénes somos nosotros? O sea, claro, lo hace ante un psiquiatra, ¿no? Y lo hace ante un psiquiatra porque es una cuestión confesional y porque está en el umbral de la normalidad y la normalidad, porque tampoco hay que darle crédito a lo que diga Victoria, también es un ardid del narrador, también yo me quedo con lo mío, no dejo que se escape de mis manos, ¿no es cierto? Entonces es un poco eso, ¿no? Que yo no sé, si ves las narraciones alternas que hace Pan cuando le cuenta a Ignacio las historias, nunca aparece ese tipo de cosas, ¿no? Nunca da nada por sentado. Además, porque Ignacio ignora todo y finalmente como Ignacio fantasea tanto, ahí también hay un umbral entre realidad y posibilidad, ¿no?
Vamos a hacer el reverso tenebroso del título de tu novela para ver que el lenguaje nos acecha por todos lados, ¿no? Fíjate que, como sabes perfectamente, la palabra revolución cambia radicalmente de significado, ¿no? De lo que era el mundo clásico y hasta el Renacimiento, hasta, digamos, cuando empieza la idea de progreso, etcétera, ¿no? En latín, revolvo, ¿no? Que es el verbo del que viene, quiere decir ir hacia atrás, volver o regresar, ¿no? Es un sentido más cercano a nuestro revolverse, ¿no? Y por tanto, revolución es una palabra que puede querer decir lo uno y lo otro, ¿no? Es decir, salto hacia adelante o vuelta hacia atrás, ¿no? Y si queremos dar una nota hipster y postmoderna a los peligros, fíjate que oruga es una palabra rara en castellano, ¿no? Tiene una etimología conocida que es eruca, una palabra latina, pero que a su vez tiene un origen raro que no sabe bien de dónde ha salido. Posiblemente sea una palabra de sustrato que los latinos encontraron en algún sitio. Lo curioso es que eruca ha dado oruga y rúcula o arúgula. No Entonces, sabía. la revolución de las orugas puede ser también la vuelta de la arúgula, que sería para un restaurante posh en el barrio más exclusivo de los hipsters colombianos, ¿no? El regreso de la rúcula. Que las orugas les coman la rúcula antes de que la rúcula se imponga sobre nuestras orugas queridas, ¿no? Yo creo que... Pero esto te va a encantar, espérate que esto te va a encantar y nunca te lo he contado. Una de las ideas de la revolución de las orugas fue porque una vez desempacando el mercado, cuando le estaba escribiendo antes de tener el título, desempaqué una rúcula y se la estaba comiendo una oruga verde. En plena pandemia. En serio, es increíble esto. Sí, es el universo me está hablando, Antonio. Y a mí me dio mucho pesar de esa oruguita ahí metida en plástico en medio de la pandemia y la guardé en un frasquito y le daba la rúgula. Imagínate. Y ahí viene claro, pensando en eso, en las transformaciones, ahí estaba la oruga. Recibiste un mensaje del más allá. Y eso es cierto. Y me apropié de él como Badiou, ¿no? Aproveché el momento. Muy bien, Antonio. Sí, yo creo que con este plato de rúcula nos podemos ir despidiendo de nos esta podemos ir presentación. despidiendo. Muy bien. Así Listo. que un placer haber estado con ustedes. No sé si quieren decir algo más. ¿Alguien nos quiere reñir? No, muchas gracias. Qué conversación deliciosa. Siempre me encanta hablar contigo. Siempre enriquece, ¿no? Siempre es una delicia, es una delicia. Muchas gracias porque ha sido además un descubrimiento de una amistad bella y profunda. Muchas gracias, Antonio, y muchas gracias a Gustavo y a Lucía, siempre tan generosos conmigo. Al contrario. Ricardo, Antonio, no, muchísimas gracias. Estamos muy agradecidos. Ha sido una conversación realmente de lujo. Creo que estamos muy abocados a leer estas dos novelas, porque yo diría que está también el Cuerno de Gabriel y La Revolución de las Orugas. Vamos a leer a Ricardo y a Antonio, pues muchísimas gracias porque de verdad que nos ha sido un guía perfecto por esta novela de Ricardo. Nos ha dejado muy antojados, nos ha dejado de verdad con una gran curiosidad, con un impulso para emprender esta lectura, porque está totalmente esta historia enraizada en nosotros, ¿no? Como individuos, como sociedad. Muchísimas gracias, Ricardo. Antonio, pues ibas a decir algo y te interrumpí, disculpa. No tiene importancia, solo que le obligué a Ricardo a que escribiera una novela para que pudiéramos conversar nuevamente. Entonces ahora vas a que escriba otra para que tengamos un rato más para conversar. Vamos por esa. Y la presentamos en otra parte también. Pero por supuesto, primero y siempre. Así es, Ricardo, Antonio, por acá los esperamos en Envigado para que nos tomemos también un tinto, para que sigamos conversando
Y muchísimas gracias a todas sea las un plan. personas, así es, por supuesto, y a todas las personas que estuvieron acompañándonos. Muchas gracias por su lealtad a estas sesiones de literatura en otra parte que siempre, siempre nos enriquecen y que le dan sentido al día a día de esta casa museo, de esta corporación que ya cumplió 20 años de labores. Y bueno, ustedes son invitados de lujo, conversaciones de lujo, libros de lujo. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Ricardo, una pregunta. ¿Dónde las personas que estén interesadas en el libro lo pueden conseguir? ¿Está disponible en las librerías? ¿Se puede hacer una solicitud a través de la página de Skepsi? Sí, entiendo. Incluso hoy me comunicó el director de Skepsi que van a abrir una página, creo que empieza hoy, la página web nueva. Estrenan Look y entonces en Skepsi se puede ordenar. Ahí está, sí, skepsi.com.co y en algunas librerías. En Bogotá entiendo que está en la Nacional, en la Lerner. Entonces ahí se está moviendo. Maravilloso. Muchas gracias, Lucía. No, a ustedes un gran abrazo y entonces hasta una próxima ocasión, hasta la próxima novela, Ricardo. Muchas gracias, Lucía. Esperemos que sea antes el café en Envigado con Antonio. Por supuesto, así es, así es. Muy bien. Vale, Muchas un gracias. abrazo, muchísimas gracias. Hasta luego, gracias.